Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer y meditar en los Proverbios desde el 22 hasta el 24. En el Proverbio 22, el versículo 2 dice, el rico y el pobre tienen un lazo en común. El que hizo a ambos es el Señor. Sobre esto, el comentarista dice que tanto el rico como el pobre son iguales a los ojos de Dios, que hizo a ambos. Y ante Él, es que han de rendir las mismas cuentas por igual. Común es su origen, como es común su responsabilidad. Ambos tienen un solo Dios, un solo mediador, una sola Biblia, un solo espíritu, un solo pacto de promesas, un cielo, un Señor. Así que esto es un recordatorio importante, el cual vemos en el Proverbio 22, versículo 2. También cuando vemos el versículo 6 de este proverbio dice, enseña al niño en el camino en el que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Sobre esto dice que la época de la niñez y de la juventud es la época de la instrucción. Esa instrucción en el camino que se ha de seguir en la vida. Este camino es, ante todo, el camino de la rectitud moral, pero también se implica aquí una senda más apropiada para cada individuo según su capacidad, su propia habilidad y una buena inclinación. Todo lo bueno, ya sea en religión, en ciencia o en conocimientos prácticos que en la juventud se aprende, será una buena base para crecer mental y espiritualmente, de forma que no se aparte del buen camino como cuando se haga mayor. Bueno, es un importante recordatorio para todos los que somos papás, tenemos niños pequeños, el poder hacer esto, ya que es cuando sus mentes están deseosas de poder aprender y así entregamos el caminar, las reglas de este camino desde pequeño. Así que es una buena exhortación también por medio de este versículo. El versículo 11 dice, el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Sobre esto dice el comentarista que un caballero de cuerpo entero, apto para los altos puestos de responsabilidad, es alguien limpio de corazón. Esto es carente de engaño, no carente de engaño, carente de todo egoísmo, carente de malas intenciones y resuelto a mantener siempre limpia su conciencia. También es alguien que habla con gracia, sin adulación, pero que expresa sus ideas en un lenguaje decente y limpio como su corazón. El rey, si es un sabio y bueno que procura su propio bien y el de los súbditos, lo tendrá como un amigo. En este proverbio, el proverbio 22, desde el versículo 17 en adelante, vuelve a cambiar la estructura y ya vamos a encontrar con pares de versículos o grupos de versículos que entregan una sola idea. Como ejemplo, los versículos 22 y 23 son solamente un proverbio donde dice, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que lo roban. Sobre este proverbio que se encuentra en dos versículos, podemos decir que después de este solemne prefacio esperamos hallar algo nuevo y sorprendente, pero no es así. Vemos aquí algo que ya ocurre y que ya hemos conversado. Gran pecado es robar a cualquier persona, pero mucho peor es robar al pobre, a quien deberíamos nosotros ayudar y aliviar, y las escrituras nos animan a ello. Quebrantar al afligido añadiéndole nueva aflicción, y eso en la puerta, es decir, ante el tribunal de justicia, es una cosa malvada, vil y cobarde. Aprovecharse de alguien que no puede ayudarse a sí mismo es peor que las bestias, puesto que es antinatural, pero el que de tal manera se comporta lo hace para su propio mal, pues el oprimido encontrará en Dios eh, mm, el juicio merecido. Luego, en el capítulo 23, cuando vamos a los versículos 4 y 5, dicen, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Así como hay algunos dados a la gula, que también lo menciona el versículo 2 de este proverbio, muchos otros son dados a la codicia. Y es cierto que podemos y debemos ser diligentes en nuestro trabajo a fin de ganar una condición de vida acomodada para nosotros y para nuestra familia. No se prohíbe aquí enriquecerse honestamente. Lo que sí se ha de evitar es hacer que la riqueza sea un fin en sí misma.
pues eso lleva a que nosotros terminamos siendo esclavos de las riquezas y no el amo de las riquezas. Muy gráfica es la comparación con las alas del águila, para expresar la fugacidad de las riquezas, porque así como vienen, se van. Las alas con las que vuelan las fabricamos nosotros mismos muchas veces, pero ya en sí son volátiles, puesto que si llevan en sí mismas los principios de corrupción, se ven ágiles y son irreversibles como el águila que se remonta al cielo, que vuela fuerte, de pronto se pierde de vista y no atiende a las voces que le dan para que vuelva. Así deja las riquezas al hombre en pesadumbre y aflicción, si se le pega el corazón a ellas. Así que aquí también tenemos una importante exhortación al respecto de las riquezas, a recordarnos que son simplemente un medio, en ningún caso un fin, y que nosotros debemos ser diligentes, debemos trabajar para obtenerlas, pero no podemos permitir que éstas terminen esclavizándonos. En el capítulo 24, los versículos del 7 al 9, dice así, dice, muy alta está la sabiduría para el necio, en la puerta no abre su boca, al que planea hacer el mal lo llamarán intrigante, el tramar necedad es pecado y el escarnecedor es abominación a los hombres. Sobre esto el comentarista dice, no es cosa fácil adquirir la sabiduría, ya que aún los bienes dotados para ella en el plano intelectual, si se vuelven holgazanes, se dan al vicio y cultivan las malas compañías. No alcanzan, les resulta demasiado alta, y por falta de sabiduría no son aptos para servir al país en puestos de responsabilidad, como es de actuar en función de jueces o consejeros en la puerta de la ciudad, donde se llevaban los casos de litigio en medio del pueblo, o si le llega a adquirir por alguna otra causa. Estarán allí como estatuas mudas, porque tienen falta de sabiduría. Estos no abrirán la boca. Hay una necedad mayor, perversa. Malo es hacer el mal, pero es peor estar siempre tomándolo, pues llegarán a descubrirse sus planes y la gente le pondrá un apodo muy apropiado, dice, ya sea hijo de Baal o cualquier otro. Su carácter moral y social será manifiesto, pues su pensamiento es pecado, una desviación de Dios. Por fin, el fin último del hombre y su aspecto social es abominación a los hombres porque con sus planes malvados promueve contiendas. Este necio malvado llamado escarnecedor, como merece ser llamado todo el que carece de principios morales y religiosos. El paralelismo sugiere que se trata de la misma persona y por eso entre los versículos 7 y 9 tenemos una misma idea. Así que, hermanos, les animo a continuar, a perseverar en estos proverbios. Recuerden que estos comentarios son solamente para animales, para que usted busque meditar en oración y que el Espíritu Santo le guíe en la comprensión y así el poder vivir conforme a las Escrituras. Bendiciones.